Doctor, ¿qué nos viene de cuna y qué es genético? Esa es una de las grandes preguntas. Dicho de una manera muy sencilla, diríamos que el 40% es de cuna y el 60% se lo labra uno. Se lo labra uno desde su esfuerzo personal, utilizando su inteligencia, su voluntad y también, obviamente, muy influido por el entorno, por la educación que recibe. En el momento en el que tú estás viendo a un ser humano como inferior en algo, solamente a través de la mirada estás ayudando a esa persona a que pierda confianza en sí misma. Es el efecto que se llama Pigmalión. Sí, efectivamente. Y esto es una cosa que tenemos que planteárnoslo todo de una forma, como comentaba antes, muy seria y muy firme. Todo ser humano tiene una dignidad intrínseca. Por tanto, nuestra misión no es juzgarles y mucho menos juzgarles de una manera en la que se les empequeñece, sino todo lo contrario. Intentar descubrir, intentar entender su mundo y a partir de ahí construir juntos un mundo más amplio. Y también hay que tener en cuenta que cuando nos miramos a nosotros mismos, a veces nuestro juicio es enormemente devastador. Se han hecho encuestas para ver el nivel de autoestima de las personas, por supuesto encuestas privadas, y ha habido algunas de ellas que han revelado que el 98% de las personas tienen o tenemos un nivel muy bajo de autoestima, es decir, no nos vemos con la capacidad real que tenemos. Y al final esto es importantísimo, porque tú respondes a los desafíos de la vida no en base a tu capacidad, sino en base a cómo te ves. Es verdad, que sí. Y si no te ves capaz, pues entonces tiras la toalla enseguida, no sigues insistiendo, no buscas alternativas. Es impresionante hasta qué punto generamos límites que son absolutamente ficticios y vivimos encerrados en estos límites sencillamente porque nos hemos creído que son verdad. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos ideas, pero las creencias nos tienen a nosotros. Las emociones negativas, se ha sabido, son muy malas para la salud mental, pero además también lo son para la salud física. Desde luego, hay que distinguir muy bien entre lo que es una emoción y un estado de ánimo. Una emoción es algo puntual, que puede durar unos minutos, puede durar unas horas. Un estado de ánimo es algo que se prolonga a lo largo de días, meses e incluso años. Hay emociones como el miedo, que son muy oportunas en ciertos momentos, porque nos permiten detectar el peligro y hacer algo para protegernos. Hay otras emociones que son muy oportunas, como la rabia. En un momento determinado ves que algo no está bien, que se está violando un valor fundamental, y tú desde la rabia, no desde la ira, que es diferente, desde la rabia te opones a que se haga daño a otras personas violando ese valor o haciendo caso a una regla básica de convivencia. Un estado de ánimo es cuando una emoción negativa nos atrapa. Por ejemplo, ya no es que tengas miedo, es que vives asustado. No es que tengas un momento de rabia, es que vives resentido. No es que tengas un momento de sensación de impotencia, es que te sientes impotente. Sí se sabe que estas emociones, al ser procesos fisiológicos, como tan claramente marcó la distinción Antonio Damasio, implican cambios hormonales, implican cambios celulares. Claro, los cambios hormonales que suponen son muy dañinos, porque por ejemplo hay una hormona que cuando se segrega de forma normal, siguiendo lo que se llama los ritmos circadianos, que es el cortisol, pues todo va fenomenal, pero se ha visto que este tipo de estados emocionales tóxicos pueden producir elevaciones del cortisol por encima del 50%, pero no solo eso, es que el cortisol a lo largo del día sube y baja, es decir, sube con la madrugada conforme va despuntando el día y baja cuando va cayendo la tarde para entrar en la noche y que podamos descansar. Rompe el ritmo circadiano, es decir, están los niveles muy altos, pero es que están altos todo el día. Claro, el cortisol elevado con estas cifras y con esta intensidad y duración, pues favorece, por ejemplo, en el hueso la osteoporosis. En el músculo, lo que se llama la sarcopenia, la pobreza muscular, porque destruye fibras musculares, curiosamente para convertirlas en combustible, cuando no hace falta. Sube los niveles de glucosa, con lo cual favorece la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto. Además, sobrecarga el corazón,
favorece la hipertensión arterial, produce un nivel aumentado de lípidos, triglicéridos y colesterol, daña el sistema inmunitario. Es decir, no hay una sola parte de nuestro organismo que no lo toque. Por eso sí que tenemos que ser cautos, aceptar perfectamente que tenemos nuestra fragilidad, que tenemos nuestra vulnerabilidad, que tenemos momentos de miedo, momentos de desesperanza, momentos de frustración, pero no vivir en estos estados tan dañinos. Pero ¿qué parte del pesimismo podríamos decir que es genético y qué parte es aprendido? Vamos a ver. Esto es si bien es cierto que antes he dicho ante la pregunta de King que el 40%, dicho de una manera muy sencilla, es genético y el 60% aprendido, ahora esta pregunta, Silvia, implica una mayor profundización. Vamos a ver. Esto es como el color verde. El color verde es la mezcla del amarillo y el azul. Pero no se pueden ver dentro del verde el amarillo y el azul porque han formado una unidad. Es decir, no es que sobre la genética se añada la cultura, es que la propia cultura puede alterar la genética. Entonces ya estamos hablando de algo muchísimo más sofisticado, como ha demostrado una ciencia que se llama la epigenética, y lo que podemos decir, y se resumía muy bien en el comienzo, es lo que decía don José Ortega y Gasset: no somos un participio, sino que somos un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Nacemos con una tendencia, con una inclinación, a veces a ver las cosas más negativas, pero a base de entrenarnos, desarrollando la fuerza del carácter, nosotros podemos darnos la vuelta como un calcetín. No es que esa tendencia no exista, lo que pasa es que ya no está presente en nuestra vida, porque hay otras formas de ser y otras formas de estar en la vida que han suplido ampliamente esa inclinación, y entonces de alguna manera ya nosotros lo que expresamos es radicalmente distinto. De hecho, las neurociencias, han descubierto que con nuestras decisiones podemos alterar la huella genética, ¿no? Esto es lo que estudia epigenética incluso de las siguientes generaciones. Sí, vamos a ver, yo honestamente creo que vivir de acuerdo a las emociones es un error. Y es un error que se paga muy caro. Voy a explicar por qué. Las emociones fluctúan más que el viento. Un día no sabes por qué, te levantas contento, otro día te levantas triste. Si nosotros dependemos de nuestro estado de ánimo para actuar de una forma u otra, pues estamos completamente dependiendo de cosas que inicialmente da la sensación que no podemos gestionar. Sin embargo, las decisiones sí que pueden marcar nuestra vida. Por ejemplo, hay una emoción que es el miedo, claro que sí, pero hay una decisión que es la valentía. Si yo decido ser valiente a pesar de mi miedo, como muy bien describió hace muchos años William James, el gran psicólogo norteamericano, acabaré sintiéndome valiente, mi miedo se disipará. Si fuéramos más conscientes del poder que tienen nuestras decisiones para transformar nuestra vida, seríamos más firmes a la hora de tomar decisiones importantes y dejaríamos de estar menos orientados por algunas de las emociones que, como comentaba antes, nos llevan de un lado para otro. Lo que pasa es que hay personas que son pesimistas sin saberlo, ¿no? Que son pesimistas inconscientemente. ¿Cómo nuestros oyentes pueden detectar ese pesimismo inconsciente? Todas las criaturas vivas están abiertas a lo que se llama el feedback, es decir, a la retroalimentación, a información del entorno que actúa como un espejo que le va diciendo cómo va. A las personas nos cuesta muchísimo que nos den feedback, porque lo valoramos como un juicio. Y cuando alguien da feedback, normalmente no da información, da un juicio, con lo cual reafirma la idea de esta persona de que el feedback solo sirve para dañar. Un feedback es información lo más objetiva posible, que se presenta no como la verdad, sino como un regalo a otra persona, para que si esa persona lo considere oportuno, lo valore a la hora de redirigir su camino o replantearse su postura. Como no nos gusta recibir feedback y como encima lo damos mal, pues es muy difícil que tengamos una sensación de dónde estamos de verdad. ¿En qué parte del cerebro yace nuestra actividad, doctor? O sea, ¿dónde, digamos, hace explosión ese momento eureka de revelación o nuestra de creatividad? Nuestra creatividad, perdón. La actividad creativa. Bueno, sí, creatividad. La creatividad tiene dos grandes dimensiones. Desde hace
tiempo se conoce muy bien, gracias a los experimentos del profesor Sperry, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1982, se conoce muy bien que el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho, y para que un poco nuestros oyentes tengan una imagen, sería como la forma de una nuez, pues se parece muchísimo a una nuez, pues el lado izquierdo es mucho más analítico, es mucho más racional, es mucho más lógico, mucho más matemático, y el lado derecho es más imaginativo, es más holístico, es decir, ve las cosas de forma más global, vincula más pues los distintos elementos, etcétera, etcétera. Sabemos que en el proceso creativo hay una serie de etapas. La primera etapa es una persona que empieza a darle vueltas a las cosas, empieza a leer, empieza a estudiar y empieza a reflexionar. Ahí la actividad está localizada fundamentalmente en el hemisferio izquierdo del cerebro. Ahora, si esa persona, esa actividad que está haciendo, esa búsqueda, esa reflexión, la hace desde la pasión, la hace desde la ilusión por mejorar, por comprender, por avanzar, esa información está siendo recibida con especial avidez por el hemisferio derecho del cerebro, que es muy potente en lo que a emociones se refiere. Y entonces el hemisferio derecho, que es la puerta al subconsciente, empieza a trabajar sin que la persona se dé cuenta, intentando encontrar una solución. Esa solución la lanza normalmente como una imagen, como una sensación o como un símbolo. El desafío por el hemisferio cerebral izquierdo es que eso no lo vea como algo raro, sino como algo a explorar. El momento en el que esa revelación es lanzada al hemisferio izquierdo coincide con un ritmo especial del cerebro llamado ritmo gamma. Es un ritmo muy rápido, donde se combina la serenidad con la alerta máxima, muy estudiado en monjes budistas, monjes nepalíes y tibetanos. Y ese es el momento donde una parte del lóbulo temporal, la parte anterior de la circunvolución temporal superior, lanza el mensaje en una ráfaga de pocos milisegundos, 20, 30 milisegundos, y eso es lo que llamamos el fenómeno eureka, o el fenómeno ajá. ¿Qué ocurre? Pues que ese es el punto de la intuición que a veces nosotros, tan habituados a ver las cosas de una manera fija, no sabemos valorar en su auténtica dimensión. Si estamos hablando de que somos absolutamente materia y solo materia, tendremos que aceptar algo que no es fácil de aceptar, que es que no somos libres. La materia, por su propia naturaleza, está determinada por las leyes de la materia, con lo cual no somos libres. Si aceptamos que el ser humano tiene libertad, aunque no sea una libertad total, pero sí una libertad real, hemos de aceptar que hay algo que trasciende la materia, que va más allá de la materia. Una dimensión que no la captan los sentidos físicos, pero sí se puede captar con el uso de la inteligencia, con el uso de la reflexión, con el uso de la meditación y sobre todo con la práctica de la benevolencia y el amor. Y cuando esta dimensión, que todos hemos tenido seguro algún tipo de experiencia, la sentimos, es muy difícil explicarlo con palabras. Decía el gran filósofo austriaco Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Efectivamente. Ahora, hay un mundo más allá del lenguaje, un mundo al que accedieron personas como Beethoven, como Johann Sebastian Bach, es decir, un mundo que no se puede expresar con palabras, pero que cuando lo escuchas, cuando te invitan a entrar en él, te conmueve. Un mundo que se puede apreciar también en algunos cuadros, en algunas esculturas. No sabes cómo te está llegando ese mensaje, pero te está llegando. Y cuando sales de ahí dices: entré de una forma y salgo de otra diferente. Todo lo que tiene que ver con nuestra forma de pensar, que es algo que, bueno, obviamente es tan parte de nuestra humanidad, siempre me ha interesado, sobre todo cuando veo que a veces el pensamiento, que es uno de nuestros grandes recursos, se convierte en uno de nuestros grandes problemas. Es impresionante ver cómo podemos quedar atrapados en la duda, en la inseguridad, en la preocupación, en una serie de temores que en realidad son creaciones mentales, y que el problema de este tipo de pensamientos es que no nos dejan decir sí a un montón de cosas que tendrían la capacidad de transformar nuestra vida, que al no poder tener la certeza, la seguridad absoluta de cómo van a evolucionar las cosas, pues tendemos muchas veces más a decir que no que a decir que sí, cuando
muchas veces, repito, la oportunidad llama a la puerta y no le hacemos caso, ¿no? Me refiero a que todos tenemos entornos donde de alguna manera tenemos la sensación que los controlamos, es decir, que hay muy poca incertidumbre. Sabemos exactamente o de forma bastante clara lo que va a ocurrir. Y cuando a nuestra vida pues llaman una serie de oportunidades, una serie de nuevas posibilidades, al no poder predecir exactamente lo que puede suceder, pues cuando conoces a una nueva persona o empiezas un nuevo tipo de actividad o decides viajar a otro país, como no sabes exactamente lo que va a pasar, y ante esta obsesión que muchas veces tenemos ante la certidumbre y para nada queremos lo desconocido, cerramos oportunidades. Y sí me gusta decir que el cerebro es especialmente creativo cuando lo llevas al límite. Es decir, desde cuando intentas controlarlo todo, cuando intentas manejarlo todo, saber con certeza, con seguridad cómo van a acabar las cosas, el cerebro opera de una forma tremendamente limitada. Cuando dejas que esa oportunidad te lleve a zonas inexploradas dentro de lo que es sensato, te lleve a zonas donde a lo mejor no tienes experiencia, obligas de alguna manera al cerebro a que busque soluciones que antes no ha tenido que buscar. Bueno, y sobre todo enriquecer tu vida, ¿no? Naturalmente que sí. De sensaciones y de vivencias. Sí, y ¿sabes lo que pasa? Bueno, es que yo creo que al final es un poco cómo contestamos a lo que Einstein decía que era la pregunta fundamental. Un hombre tan enamorado de las preguntas como él, en una ocasión dijo que había una pregunta esencial y que dependiendo de cómo contestaras a la pregunta, así vivías tu vida. La pregunta que Einstein consideraba fundamental era la siguiente: ¿vivimos en un universo amigo o en un universo hostil? Dice, porque si vivimos en un universo hostil, la mayor parte de las veces diremos que no ante las cosas que aparecen en nuestra vida y que se alejan un poco de nuestra zona conocida, nuestra zona de confort. Si pensamos que vivimos en un universo amigable, tendremos más a decir que sí. Dentro, obviamente, de la sensatez. No vas a decir que sí a una cosa que sabes claramente que te va a hacer daño, ¿no? Tú fíjate que la persona que más experiencia llegó a alcanzar en lo que se llama la tanatología, la ciencia de la muerte, Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra suiza que fue discípula de Carl Gustav Jung, y que acompañó a muchas personas cuando ya, en su momento final, ¿no?, en situación terminal, ella decía que lo que más le impresionaba era que aquellas personas en ese momento tan especial de la vida decían que se hubieran atrevido más. O sea, lo que echaban en falta es no haberse atrevido más, no haber dicho sí a más cosas en la vida, haber hecho tal vez demasiados nos en su vida, haber cerrado tal vez demasiadas puertas a la vida, ¿no? Y es verdad que hay veces que dices sí a ciertas cosas y que lo pasas mal por ello, pero ahí es donde tiene que estar la confianza de que al final todo va a salir bien, y si no está saliendo un momento bien es porque todavía no es el final. Entonces esa convicción, ese convencimiento de que la vida está a tu favor, a pesar de que hay momentos en que se pasa muy mal, yo creo que te permite estar mucho más presente, mucho menos en una cabeza que lamentablemente es fuente de un montón de enfermedades, y mucho más en contacto con una realidad que yo creo que a todos, de forma más o menos cubierta, de forma más o menos fácil de ver, nos está abriendo muchísimas oportunidades. De hecho, uno de los temas que a mí más me interesa es la mitología, ¿no? Lo que son las fábulas, las metáforas, etcétera. Y en algo que describía con enorme belleza Joseph Campbell, pues Joseph Campbell hablaba mucho del viaje del héroe, ¿no? Del viaje del héroe, un poco en lo que tú dices, Juan Luis, ¿no? Es decir, un momento que sientes una llamada a hacer algo distinto, que te da miedo porque no es conocido, es entrar en el mundo de la incertidumbre, es el vacío, es el bosque oscuro, es el abismo, y dices sí, y empiezas a encontrarte con una serie de figuras en tu camino, unas que te ayudan y otras que te ponen muchos problemas. Pero en ese proceso de seguir viajando, de no echar para atrás, de no volver al punto de partida, en esa continuación del viaje, empiezas a descubrir cosas en ti, recursos, talentos, capacidades que no sabías que tenías. Y cuando vuelves al punto de partida, el sitio es el mismo, pero tú has cambiado profundamente. Entonces, este concepto del viaje existe en todas las tradiciones de Oriente y Occidente para reflejar efectivamente eso, que estamos en un viaje que se llama vida. Tenemos momentos de mar en calma con un cielo precioso, hay veces en las cuales tenemos que hacer frente a olas muy complicadas y a rocas muy peligrosas, pero que en el fondo, en ese arte de navegar,
en ese arte de saber aprovechar cada instante es donde se experimenta la vida. ¿Y se aprende? ¿Se puede aprender a decir que sí? Hay sís sensatos y hay sís insensatos. Es decir, el sí insensato es cuando tú sabes que algo te va a hacer daño o cuando el riesgo o cuando el riesgo efectivamente extremo, es tan claro y es tan extremo que no vale la pena. Pero muchas veces, fíjate, decimos no a cosas sin tan siquiera haber explorado un poco de qué va el tema, sino que ya es un no. ¿Por qué? Un no porque sí, ¿no? Claro que se puede aprender cuando uno llega sobre todo a lo que me gusta denominar la insatisfacción inspiradora, ¿no? Cuando hay algo en tu vida que quieres que cambie y esa insatisfacción no es... que te hace dar... Claro, exacto, no es solo un motivo para la queja, sino es un motivo para moverte. Y ese movimiento es siempre hacia adelante, es un movimiento hacia campos nuevos, hacia descubrir nuevas oportunidades, conocer nuevas personas y por supuesto, y aparte que este viaje es una cosa que dura toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, y por supuesto que se puede aprender. Es más, cuando se va adentrando uno en ese campo, llega un momento en el que el aprendizaje es tan enriquecedor que ya te cuesta quedarte en la zona de confort y entiendes pues que la vida es un perpetuo cambio y que si hay algo... Y que es mucho más divertido. Exacto, y que es mucho más divertido porque dejas de estar obsesionado y apegado con el control, con la certeza, con la seguridad, que es imposible alcanzar eso es un absurdo, porque por cuidadoso que seas, la vida a veces te sorprende de formas muy llamativas, ¿no? Pero ese convencimiento, esa fe de que el mundo se puede expandir, de que hay oportunidades que existen y que no vemos, me parece esencial. Ahora, si no tienes esta fe en la vida, es decir, si crees que vives en un mundo hostil, si crees que estás en un campo lleno... de minas para que vas a caminar. Necesitas una confianza fundamental en la vida. Sobre todo el caminar por la vida creyendo que todo es una mierda, que todo es peligroso, que todo te va a hacer daño, que todo, qué horror, ¿no? Qué pena, qué tristeza, ¿no? Sí, y además eso, fíjate, que es más frecuente de lo que pensamos. De alguna manera vamos construyendo una armadura porque nos sentimos en peligro, y llega un momento en que esa armadura tiene fundamentalmente tres efectos muy negativos. El primero es que nos ahoga, porque nos va estrechando nuestro mundo. Entonces la sensación de ahogo, ¿no? La palabra angustia viene de angosto, es decir, de ahogarse, ¿no? Ansiedad, angustia, etcétera. La segunda es que no te deja moverte, porque claro, una armadura, imagínate, esas armaduras medievales prácticamente no te podías ni mover. Y en tercer lugar, que te separa de los demás. Es decir, no vale la pena, sí, estar atentos, sí, ser sensato en la vida, pero no construir esas armaduras pensando que por gruesa que sea vamos a vivir más seguros. No, al final la seguridad es mucho más dinámica que estática. Pues muchas gracias, Mario Alonso Puig. Muy interesante, como siempre, todo lo que nos has contado, y déjame 2 euros, ¿puedes sacar una Fanta? ¿Vale? Vale, venga. Muy bien.